Qué bendición es poder estar una vez más a través de CTNI, a través de estas plataformas digitales. Usted está siendo partícipe de lo que será el comienzo en breve de nuestro servicio mayor. Les habla el pastor Rafa Morales y estamos aquí en las incidencias desde la Senda Antigua, barrio Piñas, Toa Alta, iglesia que pastorea por 39 años el apóstol Wanda Rolón junto al apóstol Pablo Ortega. Y desde aquí estamos siendo partícipes de lo que Dios tiene separado para cada uno de nosotros hoy. Hay algo poderoso, varias cosas. Número uno, agradecerle a usted que se haya tomado, ¿verdad?, el privilegio para nosotros de conectarse, pero quisiéramos que también alguien más se beneficie. Le pedimos que comparta esta transmisión a través de sus amigos, de sus plataformas, y así de esta manera se puede difundir aún más el mensaje que Dios tiene y quiere para nosotros hoy. Hay algo particular también en el servicio de hoy domingo. Obviamente siempre oramos por los enfermos, pero en el domingo de hoy hemos separado un tiempo sustancial para poder orar y poner las manos sobre los enfermos, sabiendo que serán sanados. Así que usted tiene tiempo para poder hacer arreglos y llegar al servicio de hoy, a nuestra casa, la Senda Antigua, barrio Piña, Toa Alta, y que venga con un familiar que lleva años, que lleva meses, o usted mismo que lleva con una condición que quizás los médicos no han dado con el resultado para su sanidad. Hoy vamos a provocar al Dios que sigue sanando, sigue libertando. Hay enfermedades, oiga bien, hay enfermedades que son físicas y oramos para sanidad del cuerpo y serán sanados en el nombre de Jesús, conforme dice su palabra. Pero también hay enfermedades espirituales que también oramos por liberación para que ese espíritu de enfermedad suelte los cuerpos. Hoy es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Haga los arreglos, hermano. Usted puede prepararse un momento. Toa Alta es un sitio bastante céntrico. Estamos a 5 minutos de Rexville Plaza Bayamón, solo a 5 o 4 minutos, y usted puede llegar hasta acá y disfrutar con nosotros. Ya en breve comenzará la adoración, luego esta adoración se extiende por quizás media hora, a las 11 estamos terminando básicamente la base de la adoración, la plataforma, porque siempre comenzamos adorando a Dios. Después de las 11 comienzan los anuncios, enteramos a la gente de lo que está sucediendo, lo que ha pasado, lo que ha de pasar. Luego seguimos las dinámicas, que usted está a tiempo de llegar a la Senda Antigua en el barrio Piña, Toa Alta. Estamos celebrando, como les mencioné, 39 años consecutivos de un ministerio pastoral exitoso, de un ministerio a las naciones, como el que carga nuestro apóstol Wanda Rolón, y nos sentimos privilegiados. Escuche bien, quiero también informarles que tenemos una dinámica de servicios en la semana para que usted se una a nosotros. Los lunes en la noche hay 2 dinámicas de oración. La número 1 es dentro del templo, está la iglesia orando junto a nuestro apóstol Wanda Rolón o junto a algunos de los pastores, al pastor asociado Edgardo Figueroa, posiblemente la pastora Elizabeth, este servidor, alguien del equipo pastoral junto a nuestro apóstol. Estamos orando los lunes. El grupo cada vez se ha hecho mayor. Lo que comenzó en uno de nuestros salones pequeños, ahora se celebra en el templo grande, porque siempre llegan más de 150, 200 personas los lunes a orar. El cuerpo está siendo activado en la oración en el nombre de Jesús. Eso es los lunes, pero afuera, simultáneamente los caminantes caminan con el apóstol Pablo Ortega en un ejercicio profético. Usted hace ejercicio y a la vez va declarando a favor de su familia. Los miércoles en la mañana estamos en el tiempo de oración de 9 de la mañana a 11 en el tabernáculo, y los miércoles en la noche tenemos servicio también. Los viernes, la reunión mayor de los jóvenes de la casa, Antorcha, con una alternativa de los viernes. El viernes no es social, el viernes es de bendición, el viernes es de Antorcha. Traiga a sus jóvenes, déjelos allí a las 8 de la noche en el templo. Recójalos a las 10 de la noche, 9:30 de la noche. Usted va a ver cómo va a ir cambiando la dinámica y el pensamiento de sus jóvenes, como lo hemos visto ya hoy día en muchos de los artistas de la música urbana que se están tornando a Cristo, viendo ellos y siendo ejemplos para el mundo de que el mundo es vacío, el mundo es hueco, el mundo es vano,
Solo Cristo llena el vacío del hombre, del joven, del adulto, de la dama, del caballero. Y los domingos a las 10:30 nuestro servicio mayor. El pasado viernes tuvimos una asistencia de sobre 2,000 personas. Asistieron aquí a la senda. Estábamos con el conferencista Agustín Laje. Y ayer estuvimos celebrando el Congreso de Hombres, perdón, el Congreso de Niños, debo decir, fue ayer. Estuvo, bueno, con infalables, habían actividades, popcorn. Aunque fue un día de lluvia, los niños lo convirtieron en un splash day. Ellos disfrutaron, se montaron igual, la lluvia no evitó el disfrute que tuvimos ayer. Y así que les esperamos en el resto de nuestras actividades. Quiero también que ustedes de ahora separen un espacio para octubre 2023. Estará nuestro apóstol Wanda Rolón junto a René González en Israel y en un crucero por Europa. Esta información la consigue a través de Pronto Travel. Llame mañana lunes. Así que ya estamos próximos a poder recibir lo que Dios tiene para nosotros hoy. Estoy escuchando el sonido de la música, significa que ya el altar está encendido, listo y presto para la bendición que Dios tiene para nosotros. Esta es la Senda Antigua, Barrio Piña, Toa Alta, y nos sigues a través también de Apóstol Wanda Rolón. Hoy tu gloria venga aquí, oh Señor, tu gloria venga aquí, ven aquí conmigo, tu gloria venga aquí, que el sediento beba hoy, agua viva cúbreme, llena cada parte de mi ser, hoy mi corazón te quiere ver, te amo, ven llena este lugar, con pasión venimos a clamar, desesperados por tu palpitar, te amamos, te amamos. Esta parte no solamente la canten, declárala, porque estas no son simples canciones, son canciones que se declaran. Amén. Y dice así: tu gloria venga aquí, tu gloria venga aquí, tu gloria venga aquí, que el sediento beba hoy, tu gloria venga
Vamos a seguir adorándole al Señor. Pues sí. Ay, Dios mío. Con las palmas. Vamos. Te doy gloria por tu fidelidad y ya estoy listo para hacer tu voluntad. Hacia adelante a ti te seguiré y ya estoy listo para hacer tu voluntad. Derrama tu presencia, oh Dios. Queremos más de ti, oh Señor. Derrama tu presencia, oh Dios. Ven con poder y transfórmanos. En cada día tu gracia bastará y estoy creyendo que viene lo mejor. La cruz delante, mi esperanza eres Dios y en ti mi Cristo ya viene lo mejor. Derrama tu presencia, oh Dios. Queremos más de ti, oh Señor. Derrama tu presencia, oh Dios. Ven con poder y transfórmanos. Derrama tu presencia, oh Dios. Queremos más de ti, oh Señor. Derrama tu presencia, oh Dios. Ven con poder y transfórmanos. ¡Vamos con la palma! Tiene hoy mi victoria, por fe, milagros yo puedo ver. Mi Dios me dio una promesa y no se detendrá. Tiene hoy mi victoria, por fe, milagros yo puedo ver. Mi Dios me dio una promesa y no se detendrá. Tiene hoy mi victoria, por fe, milagros yo puedo ver. Mi Dios me dio una promesa y no se detendrá. Derrama tu presencia, oh Dios. Queremos más de ti, oh Señor. ¡Vamos! Derrama tu presencia, oh Dios. Ven con poder y transfórmanos. Yo lo quiero escuchar a ustedes. Derrama. Derrama.
nombre grande es, que tu reino venga pronto y tu voluntad también aquí como en el cielo venga aquí como en el cielo venga. Padre nuestro del cielo, tu nombre grande es, que tu reino venga pronto y tu voluntad también aquí como en el cielo venga aquí como en el cielo venga aquí como en el cielo venga. Tuyo es el reino, tuyo el poder, el tuya es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Como en el cielo venga aquí como en el cielo venga aquí como en el cielo venga aquí. El cielo aquí. Levanten sus manos. El cielo aquí. El cielo aquí. Provoca el cielo. El cielo aquí. El cielo aquí. El cielo aquí. El cielo aquí. Tuyo es el reino, tuyo
aplauso al Señor. Siga, 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 siga. Siga por 30 segundos más. Siga adorando al Señor. Dile qué tan bueno es. Qué tan maravilloso es Él. Tú eres mi Abba Padre, Abba, Abba. Tú eres mi Abba Padre, Abba, oh Abba. Tú eres mi Abba Padre, Abba, Abba. Tú eres mi Abba Padre, oh, mi alma te anhela. Y aún mi carne te desea, oh, mi alma te anhela, y aún mi carne te desea, oh, mi alma te anhela, y aún mi carne te desea, oh, mi alma te anhela, y aún mi carne te desea, y queremos ser aquellos que el Padre busca. 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 Quiero escucharlo. En espíritu y en verdad, vamos. En espíritu y en verdad, adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, en espíritu y en verdad, en espíritu y en verdad, adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, en espíritu y en verdad, en espíritu y en verdad, adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, en espíritu y en verdad, en espíritu y en verdad,
escucharlo. Padre, Abba, Abba, tú eres mi Abba, Padre. Oh, mi alma te anhela y aún mi carne te desea. Quiero más. Oh, mi alma te anhela y aún mi carne te desea. Yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más. Oh, es que yo quiero más. Mi carne te desea. Te anhelo, te anhelamos, Dios. Te anhelamos, Dios. Espíritu Santo. Mi carne te desea. Queremos ser aquellos que el Padre busca. 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 En espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad.
tu papá. Busca a tu papá. Busca a tu papá. Olvídate de quién está al lado. Mira arriba y busca a tu papá, que Él te está buscando. Y Él te anhela. Y tú lo anhelas. Por eso es que es mi Padre. Es tu Padre. Siga esa adoración. Wow. Él es nuestro Abba Padre. Él es el que sacrificó su vida, ¿verdad? Por nosotros. Y hoy le damos gloria a Dios. Desen un aplauso. Y hoy tenemos casa llena. Tenemos visita. Tenemos a Betty Mejías. Tenemos a Matías Mejías. A Mirelis Polanco y familia. Eloí, nietos Loida y Loísa Dávila. Tenemos a Luis Benítez. Tenemos a Coralito Carlito Sierra Díaz. Así que en esta mañana es una mañana que promete, hay promesa, hay sanidad, hay salvación. Usted esté pendiente porque ya Dios comenzó. Aquí hay un escenario hermoso de sanidad. Se percibe en la atmósfera, hay una atmósfera de liberación. Y sabemos que el propósito de que hoy tenemos esta juventud hermosa, contando con los niños, los jóvenes juveniles, nos hemos unido para rendirle al Señor nuestra mejor adoración. Y yo le voy a pedir a una niña hermosa, Ginelis, que es una niña de promesas. Gineli Albertorio, pase por aquí. Un aplauso para nuestros niños. Esta niña es un testimonio vivo, ¿verdad, Pastor Pablo? Es una niña pedida, orada y deseada por el Padre. Así que la dejo con ustedes a Ginelis. Sean todos más que bendecidos. Mi nombre es Ginelia Albertorio Colón y a nombre de nuestros pastores queremos darle la bienvenida a la Senda Antigua. Si usted nos visita y no tiene una iglesia donde congregarse, considere quedarse con nosotros. Es momento de orar por las peticiones. Si tiene alguna petición de oración, escríbala y tráigala a la canasta de peticiones. Créale a Dios porque hoy es el día de su milagro. Para los que están a través de la internet también pueden poner su petición. Estaremos orando por ellos. Esta es una casa de oración, una casa que todo el tiempo, constantemente estamos orando. Así que no dude en poner su petición. Y sabemos que esa canasta tiene un poder
sobrenatural. Lo que usted creía perdido, échelo escrito. Lo que se escribe tiene consistencia. Lo que se escribe es una declaración. Lo que se escribe es un milagro ya hecho. Créalo, mi Señor. Oremos. Señor, te damos gracias por tus promesas. Tu palabra nos promete una bendecida y con salud. En el nombre de Jesús declaramos que hoy hay milagros de sanidad, liberación y prosperidad para todos. Amén. Amén. Seguimos declarando que esa sanidad viene, que esos papeles que usted dio por perdido, esos papeles tienen, póngale nombre. Tenemos testimonios grandes. Ese milagro que usted dijo, ay, cuando tú te acuerdes, el Señor se va a acordar de tu milagro, se va a acordar de tus hijos. Hoy declaramos que tus hijos vuelven a la casa de Dios, que tus nietos están cubiertos con la sangre del Señor, que esa sanidad viene, esa operación que tiene fecha. Creemos que esa fecha queda cancelada, que el testimonio lo vas a dar en este altar. Declaramos hecho por el poder de Dios. Sabemos y reconocemos el milagro de nuestro apóstol, y ese milagro es vigente y constante. Si usted no ha perdido, ¿verdad?, la fe y la esperanza, este es un día para usted poner la petición en las manos del Señor, y el Señor hará. El Señor hará. Denle un aplauso grandemente porque está hecho. Lo declaramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Esta es una mañana luz. María, te bendigo. María Light, alaba. Quiero darle la bienvenida a todos. Y yo estoy emocionada, ¿verdad? Porque cuando uno ve el esfuerzo nuestro, de este equipo de líderes, plasmado en esta niña, uno pues se siente, ¿verdad?, bien contento, porque no trabajamos en vano para el Señor. Y esto, mire, el legado continúa. El legado continúa, de eso se trata, gloria a Dios. El Señor le dijo a los padres que debían enseñarle a sus hijos para que esta palabra corriera de generación en generación. Y ver a Ginelli, ella es bien espontánea, y el pastor me decía, ¿te acuerdas cuando un año antes yo le dije a nuestro Héctor Albertorio, nuestro hijo espiritual, le dijo, el año que viene tú vas a celebrar el Día de los Padres también? Y ya hace casi 13 años que lo está celebrando. ¿Cuántas dan gloria a Dios? Hay que tener fe. Quiero reconocer a una evangelista, una mujer de Dios que se ha esforzado demasiado. Yo no sé si fueron 4 meses o 3 meses. Migdalia, bienvenida, hija. Ponte de pie. Ella se ganó medio mundo allá. Yo no sé cómo tú pudiste resistir. Yo veía los ejercicios y a mí me cansaban acá. Te felicito, estamos bien orgullosos de ti. Adelante, hija, el cielo es el límite, ¿sabes? Gracias por mantenerte firme como soldado de Jesucristo. Gloria a Dios. ¡Wow! Y a todos ustedes, les amamos. Yo quiero que ustedes sepan que al final vamos a estar orando por los enfermos. Hola, mi amor. Ese es un ministro de cajera. Gloria a Dios. Estamos contentos. Sea feliz. No en todo lugar, escúcheme bien, se le da esta oportunidad a nuestros niños. Ellos están todo el año con estos equipos de líderes, todo el año allí trabajando. Y cuando ellos participan, hermano, uno se tiene que derretir. Porque la presencia de Dios, no solo los niños, los juveniles, usted vio esa Kiara, eso es una cosa tremenda, todos esos niños ahí cantando, ven esos niños que hemos visto crecer, que hoy nos imparten. Yo no sé usted, pero para mí eso es el invitado más especial, gloria a Dios. Así que disfruten esta mañana, son sus hijos, son sus nietos, son de todos, y hoy los que vinieron, ahí va. El pastor está que las lágrimas se le salen. Quédate aquí al lado, tú eres mi ayo. No solamente los niños y los juveniles, ellos todos están haciendo todo en esta mañana. Ellos están haciendo cámara, ellos están haciendo sonido,
Ellos dirigieron. Es decir, que este culto de esta mañana es dirigido por ellos, por todo lo están haciendo hoy aquí. Así que los que nos están viendo, este culto es dirigido por los niños, los juveniles y los jóvenes. Y la danza, todo, todo, todo. Y ayer celebramos una actividad preciosa. Comimos bacalaíto, nos mojamos, sudamos, hicimos de todo. Habían carros, los carros antiguos tuvieron, todas las corbetas tuvieron ahí para apoyarlos a ellos. Y vamos a seguir hacia adelante. No hemos trabajado en vano, estamos en victoria. Así que qué tremendo, ¿verdad? Yo estoy bien feliz, maravilloso. ¿Qué más podemos pedirle al Señor? Que podamos ver esto. Esto es maravilloso. Adelante, pastores. Un aplauso para los pastores. ¿Cuántos años ya? No digamos, ¿verdad? Pero ¿cuántos años llevan dirigiendo niños? 28 años. Alaba. O sea que tú tienes nietos de niños también. Okay. Y los chosnos. Ya tenemos generación que tuvimos, ¿verdad?, el privilegio de enseñarles cuando teníamos la catedral en este lugar. Y ya entonces hay niños, bebecitos que ya están diciéndole, papi, llévame a la iglesia. Y tuvimos recientemente el testimonio, ¿verdad?, del niño de Lorraine, que cuando Cristian, Pastor Pichi, le dice, ven acá que tengo algo para ti, cuando él vio las congas que él tocaba, y le dijo al nene, aquí yo tocaba, y ese niño que él dice, vamos todos los días, todos los domingos para la iglesia. Los niños van a traer a sus padres nuevamente, yo lo creo, hay una promesa. Y bien, tenemos los anuncios. Tengo el próximo sábado, hay clase de casa, ¿sí?, con la decana Lucy, y también hemos orado, ¿verdad?, por la salud, pero presentamos a nuestro hermano Raimi Arieta, que también lo estamos presentando cuando se haga, ¿verdad?, la oración de sanidad, lo vamos a presentar. Y hay diferentes anuncios, ¿verdad?, que están en las pantallas, y me ayudan por este ladito de las pantallas. Pero antes, ¿verdad?, de que pongas, recuerde que el lunes los caminantes se reúnen, aquí oración poderosa. Tenemos también, el culto de los miércoles, tenemos tabernáculo en el salón de Antorcha. Y, ¿qué? A las 9 de la mañana nos informa el pastor Rafa. Tenemos año de cumplimiento el viernes, IGA, los jóvenes más bellos y hermosos están en esta casa, que se reúnen los viernes. Y la escuela dominical, no se la pierda, está muy buena, a las 10 de la mañana los domingos. También tenemos el viaje de Israel, que ayer se hizo la primera reunión, así que rompa la alcancía y entonces haga los preparativos para que el 2023 se monte para el viaje a Israel. Ahí está la promoción. Y en Senda Pizza, si usted sale con hambre en el día de hoy, ahí tenemos un excelente almuerzo, y saben que todo lo que invierta en la cafetería va a ser pro misiones. Apoyemos las misiones. Si usted no puede ir, pero con lo que usted aporte, usted puede hacer llegar a muchos. Y estamos bien contentos por la labor de todos los empresarios, de todos los líderes y del equipo de toda nuestra iglesia. Así que los bendecimos grandemente. Seguimos con nuestro apóstol. Sí. ¿Y quién la va a dar? ¿Quién es? Bueno, vamos a invitar tú eres la que sabe, tú eres la pastora de ellos. Oye, tú eres el que lo va a presentar. Claro, Pastor Pichi, ¿qué está pasando? Tú que estás tan bonito hoy. Vamos, adelante. Dios le bendiga a todos. Para mí es un placer estar en esta mañana, verdaderamente, porque los veo a todos ustedes y sé de que Dios va a tener una bendición sobrenatural en esta tarde para ustedes, esta mañana. Pero ayer fue un día, a pesar de que se cayó el cielo, pero gozamos. Los nenes decían, ahora sí que me gusta más, porque ellos se metían por las máquinas y por todo, ¿verdad?
llegó un momento que ya no podíamos más, porque de verdad se cayó el cielo. Pero tuvo una actividad muy bonita, empezamos todo muy bien, todo, y terminamos muy bien también, porque tuvimos que recoger, tuvimos que hacer muchas cosas y los nenes se gozaron. Y todos los padres que vinieron, se los agradezco verdaderamente, porque ese es el principio de muchas cosas. Y también a cada líder, a los de JC Clo, a los de la catedral, a Tommy, a todos, a los padres, a los apóstoles que estuvieron allí. El pastor se gozó cuando empezaron a llegar esas corbetas, él trajo la suya también, muy bonita, del 1964, ¿verdad? Eso es otra cosa. Está, que yo le decía, pero él llegó un poquito mojado, no sé por qué, pero llegó, ¿verdad, pastor? Dijo, mira, para allá me mojé. Pero nos gozamos un ratito muy bueno, muy hermoso, ¿verdad? Con toda la familia y todos nos pudimos gozar. Y hoy sabemos que hay unas cosas sobrenaturales que Dios va a hacer en cada de la niñez, que siempre estamos ahí trabajando con ellos para, ¿verdad? Poder impulsar a esos niños a que ellos se empoderen en este tiempo con una palabra poderosa. Pero yo quiero presentar a mi hermano Carlito. Venga, un ministro de Dios, Carlito Nieves, que va a tener la parte de las ofrendas. Bendiciones, iglesia. Yo soy Carlos Nieves y me tocó la parte de las ofrendas. Le doy las gracias a Dios, primero que nada. Le doy las gracias a los apóstoles por esta oportunidad, a la pastora Wanda Rolón y al apóstol Pablo Ortega, y a mis pastores, Pastor Pichi y Pastora Liana. Le traigo una palabra que es Malaquías 3, capítulo 3, versículo 10, en Nueva Traducción Viviente. La palabra dice, traigan todos los diezmos al depósito del templo, para que haya suficiente espacio, comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos. Derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, pónganme a prueba. Brevemente les voy a contar un testimonio de mi familia. Se trata de que mi mamá necesitaba $500 para la cuota de graduación de mi hermano. Ella no los tenía, pero ella ofrendaba y diezmaba a la iglesia. Un día, mi tío llega de Estados Unidos a Puerto Rico, que hace tiempo que no venía. Celebramos, vacilamos y todo. Hasta que mi tío se va en privado con mi mamá y le pone $500 a mi mamá, los que le faltaban, que le había enviado mi abuelo a mi tío para que se lo enviara a mi mamá. ¿Cuántos dicen que Dios es fiel? Vamos a orar. Amantísimo Padre, te damos gracias por estas ofrendas. Te damos gracias, Señor. Te pedimos que estas ofrendas lleguen a muchas naciones y que ayuden a muchas personas, Señor. Y que las bendiga a las personas que vayan a usarlas, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pasen. Vamos a seguir adorando al Rey de Reyes. Pasen con acción de gracias a dar por gracias lo que hemos recibido. Buenas tardes y bendiciones sean a todos ustedes que están conectados ahí desde CTN Internacional, desde aquí de la Iglesia La Senda Antigua en el barrio Piñas en Toalta. Estamos en vivo para bendecir tu vida. Hoy hay un culto poderoso y si tú me estás viendo a través de las redes sociales, me gustaría mucho decirte que si estás en pueblos aledaños a Toalta, échate para acá,
porque aquí hay un culto hoy liderado, dirigido en todas las áreas por los niños de nuestra iglesia. Está el congreso, hoy culminamos el congreso de nuestros niños y dice en la palabra en Mateo 19:14, Jesús nos dice, dejen que los niños vengan a mí, no los detengan, pues el reino del cielo pertenece a los que son como ellos. Mira qué poderoso lo que nos dice Jesús. Así que en esta mañana, en este tu programa, Impactando a las Naciones, del apóstol Wanda Rolón, llegamos a tu casa directo con una palabra poderosa, con una palabra que salva, que restaura, con una palabra que sana y que liberta, porque es poder de Dios, es la palabra del Señor. Así que si estás ahí, no te desconectes, invita a otros, dale like, dale share, conéctate a Apóstol Wanda Rolón en nuestras plataformas, en Instagram y en Facebook, para que puedas ver el culto en vivo. Pero te digo que no te lo debes perder, debes venir para acá y gozarte con nosotros para alabar a Dios, para alabar al único que es Rey de Reyes y Señor de Señores. Si tú deseas ser colaborador de esta casa, del reino de Dios, y seguir expandiendo la palabra para alcanzar a otros, tú puedes llamar al 787-730-5880 y pueden orar por ti, pero también tú puedes decir que deseas colaborar. No importa cuánta cantidad, todo en el reino suma. Todo es importante para alcanzar las vidas. Si por el contrario deseas enviarlo a través de la dirección postal P.O. Box 54, Toalta, Puerto Rico 00954, o a través de nuestra página en línea www.alava.org. Y si estás conectado a Facebook, me gustaría saber en este momento de qué pueblo, de qué país, de qué ciudad nos estás viendo. Escríbenos en este momento, Apóstol Wanda Rolón. Nos gustaría muchísimo saber de dónde nos estás viendo, porque donde tú estás, allí va a llegar el poder del Espíritu de Dios y va a llevar un refrigerio para tu vida. Yo lo creo, y si tú lo crees, en el poder del acuerdo y en el nombre de Jesús, así se hará. Bendecidos. Sobre la creación, tú eres rey, tú eres iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres luz, rompe tinieblas, brilla en gloria, tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Oh, 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 Amado, antes de continuar, sí, yo sé que vamos a continuar. Aquí el viernes se dio una conferencia, tomen asiento un momento. La trajo el señor Agustín Laje. Y era impresionante ver la meta del enemigo siempre ha sido la niñez. La niñez. Desde Faraón hasta este punto, siempre el enemigo ha querido destruir la niñez. Y yo sé que a veces es tedioso, estamos cansados, nos sentimos agobiados por la forma y manera en que se está viviendo tan intensa. Pero usted no pierde el tiempo, al contrario, lo está invirtiendo cuando usted trae a sus niños a los ensayos, cuando usted trae a sus niños a la iglesia, cuando usted viene, usted le da el ejemplo a ellos. Porque si usted cuida a ese niño desde pequeño y lo protege, cuando ese niño sea adulto, él va a tener defensas correctas. Decía el hermano, el señor Laje, que era la vacuna para poder combatir toda esta ideología destructiva, porque no es solamente la ideología de género en cuanto a la sexualidad, es que vimos en esa proyección y esa enseñanza una señora que se casó con una pared,
otra que se casó con el perro y cosas así terribles. Nosotros vamos a ponernos de acuerdo con nuestro hermano Frankie para que me sustraiga las conferencias y se la puedan dar a los padres, a todos los padres de juveniles, jóvenes y niños, los que no vinieron el viernes, que se perdieron algo tremendo. Yo sé que había muchas cosas, pero aquí sobre 2,000 personas vinieron, interesados en sus niños. Y la vamos a pasar varias veces por televisión y lo vamos a anunciar. Porque nosotros no tenemos temor a seguir promoviendo la agenda del Cordero. La agenda del Cordero. Y avisándole a los padres el cuidado que tenemos que, porque usted ve a sus hijos en su casa, pero usted no sabe lo que ven, con quién se juntan. O sea, el bombardeo que ellos tienen, tenemos que protegerlos. Son los adultos y hay que cuidarlo. Imagínense un niño que es terreno fértil. Así que hoy nosotros tenemos que sentirnos más que orgullosos, más que felices de ver lo que está pasando aquí en esta iglesia hoy. Amén. Así que adelante, pastores. Yo le voy a pedir ya a los niños que estén ready el opening. Pero antes ¿verdad? De ver lo que los niños prepararon para primeramente para Dios y para el deleite de ustedes y sus padres, me basé este año en Radical. Así se llama el Congreso de Niños, porque esto perpetúa, ¿verdad?, grandemente. Me basé en Isaías 57, que dice: porque Jehová el Señor me ayudará. Por tanto, no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal. Y sé que no seré avergonzado. El ser radical, tenemos en la historia hombres como Pablo, que fue un hombre que, a pesar de que fue un perseguidor, se convirtió en un hombre radical. Y nosotros como pastores, líderes, nuestro propósito es, ¿verdad?, y los padres así nos ayuden, y con la cobertura especial de nuestros apóstoles, que nunca han dicho que no a algo que nosotros les presentemos sobre los niños. Ellos han sido eficaces y constantes desde el templo anterior hasta ahora, constante con los niños. A veces hemos sido, ¿verdad?, muy atacados, pero sabemos que el futuro de nuestra iglesia y el hoy de nuestra iglesia es la niñez, los juveniles y los jóvenes. Porque muchas veces los adultos, ¿verdad?, se cansan, no tienen las fuerzas, pero dice en Joel 2:28, ¿verdad?, hay una promesa ahí sobre los niños, y siempre esa es nuestra marca, ¿verdad?, de contenido, que nosotros siempre estamos al pendiente de que los niños sean participantes dentro de la iglesia. Porque si tú no le das la oportunidad a un niño de participar en la iglesia, pues es uno más, pero no. Para nosotros esa no es nuestra visión. Nuestra visión es, y nunca los tratamos como un niño, los tratamos como ministros en formación. Porque hoy por hoy vemos los que estaban adorando fueron nuestros discípulos, los que están tocando, nuestros discípulos, los que están en las cámaras, nuestros discípulos, y nosotros se los entregamos a nuestros apóstoles para que sean útiles en la casa de Dios. Y muchas veces los vemos y no los critique. Si usted ve un joven, abrácelo. Si usted ve un joven, qué bien te quede ese look, porque todos son diferentes. Ningún joven, ningún niño es igual a otro, pero todos tienen una esencia dada por el Padre para ejercer en este tiempo. Y si nosotros, iglesia, no sabemos atesorar el producto de lo que tenemos en la casa, ¿cuánto más nos va ¿verdad? El mundo nos lo va a querer arrancar? Pero nosotros que hemos visto sus talentos, su labor, todo lo que hacen para el Señor sin miedo ni temor,
hay que apoyarlos, el 100%. Yo le invito, no es nada más a los padres, al abuelo, al tío, a todo, al líder. Usted como líder también promueva, ¿verdad?, que estos jóvenes se sientan cómodos en la casa de Dios. Así que le amamos, les bendecimos y con ustedes nuestro opening radical. Muchas aguas se escucha aquí, trae sanidad, trae libertad, gozo y salvación. Es el río del Señor que nace de su corazón, nunca se secará y esta ciudad se alegrará. ¿Alguien está listo? Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. ¡Arriba! ¡Grita! Ríos de vida están brotando en mi interior, fuente inagotable que viene del cielo, fluye aquí. Es el río del Señor que nace de su corazón, nunca se secará y esta ciudad se alegrará. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Arriba, yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Y Nueva York grita. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Todos, todos. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. ¿Listo? Un, dos, tres. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Grita. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios, el río de Dios. Aleluya. Den un aplauso más fuerte al Señor, porque son sus niños. Le damos las gracias a Lani y a Adriana, que fueron los que estuvieron ahí día miércoles tras miércoles, antes que comenzara el culto, para que ellos pudieran estar aquí hoy. Dios les bendiga. Aleluya.
Así. Y a todos los líderes de la catedral se pueden poner de pie. En esta mañana hay que honrarlos. Esos hombres y esas mujeres estuvieron día tras día también. Y todo el tiempo están con nosotros trabajando. A los de, ¿verdad? Otros de JC Club que también están aquí, también están trabajando los sábados. Le damos las gracias porque verdaderamente gente como ellos son los que impulsan a la niñez de nosotros, ¿verdad? A seguir hacia adelante. Sabemos que hay unas promesas que Dios tiene para cada niño en este tiempo que estamos viviendo tan difícil. Pero ellos dicen, pastor, yo voy a seguir hacia adelante, yo voy a seguir. Hemos declarado que ningún niño se va a perder, que ningún joven se va a perder, que ningún juvenil se va a perder. Este es el tiempo donde ellos van a brillar como Dios ha dicho. Y lo estamos empoderando para eso. Amén. Por en esta tarde tenemos dos exponentes que van a poner la palabra de Dios en otro nivel. Ellos tienen una trayectoria enorme, grande, poderosa. Y uno de ellos que va a comenzar en el día de hoy es Abdiel. Abdiel, pase por aquí. Vamos, ese hombre de Dios. Si usted los ve, que de momento parecen iguales, es que son iguales. Son gemelos. Amén. Dios les bendiga a todos. Para mí es un placer estar aquí nuevamente. Primeramente quiero agradecer a Dios por esta oportunidad que me ha dado. También a los apóstoles, muchísimas gracias a los pastores de niños por la invitación a este congreso. Pues, ¿qué tal si se ponen de pie para orar antes de comenzar? Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias, Padre, porque tú permitiste que en el día de hoy renovaras nuestras fuerzas, que renovaras tu misericordia y pudiésemos llegar hasta tu casa, Padre. Yo te pido que tú te muevas con placer en este lugar, que tú fluyas en este lugar, que tu Espíritu Santo nos llene, Padre, y que haya una visitación como nunca antes, Padre, en este lugar, Padre. Yo te pido de manera muy especial que tú seas a través de mí, Padre, que cada palabra que salga de mis labios sean direccionadas desde el reino de los cielos, que tú deposites carbón encendido en mis labios, Padre, y que la palabra que tú me hayas dado ministre, impacte y transforme las vidas que están en este lugar, Padre. Yo te pido, Padre, que cada persona que se siente enferma, que se siente caída, que se siente débil, tú los levantes, renueve su fuerza y todo para tu gloria, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pues antes de comenzar, el congreso se llama Radical, por lo cual le traje la definición para que entendamos lo que significa la palabra radical. Y define como es un cambio completo o total de algo o alguien. Es un cambio completo o total de algo o alguien. Y así, ya sabiendo la definición, le puse como tema a esa prédica: toma una decisión que provoque cambios. Toma una decisión que provoque cambios. Dile al que te queda al lado: toma una decisión que provoque cambios. Acompáñenme rápidamente al capítulo 8 de Lucas, versículo 43 al 48. Donde dice, y leemos tu palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todos cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y te oprime, y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz.
Esta historia relata cómo una mujer que padecía de una enfermedad por muchos años, la Biblia establece hace 12 años, cómo había gastado todo, cómo había buscado diferentes opciones para ella ser sanada, para ella ser curada de ese flujo de sangre constante. Esta mujer no tenía nada que perder. Si ella dentro de la multitud iba a tocar el manto de Jesús y no pasaba nada, ella continuaría con la enfermedad. Ella tuvo que arriesgarse. Pero si algo quiero destacar de esta mujer, de esta historia, fue la decisión que ella tomó. Fue la decisión que ella tomó sin importar quién estuviese al lado de ella, sin importar cuánta multitud había, sin importar nada de lo que pudiera estar pasando, quién la criticara, quién se burlara. Ella tomó una decisión para que en su vida sucediera algo, para que en su vida hubiera cambio y para que en su vida algo Dios hiciera. Hay mucha gente que están estancadas, que están detenidas, que están atormentadas, que tienen ataduras y que están depresivos en muchos de los casos. Pero Dios está esperando que tú tomes una decisión. Dios está esperando que tú tomes una decisión que provoque cambio. Dios está esperando que tú tomes una decisión que revolucione el mundo espiritual. Dios está esperando que tomes una decisión que le agrade a Él, para que sea la puerta, para que sea el portal, para que tus ojos comiencen a ver la gloria de Dios, para que tus ojos comiencen a ver la manifestación y el respaldo de Él en tu vida. Para estos tiempos, Dios está buscando personas radicales. Dile al que te queda al lado, yo soy una de esas. Que estén dispuestos a darlo todo y a entregarlo todo por Dios. Que sean apasionados, que sean comprometidos, que sean temerosos a Él, para que Dios comience a respaldarte, Dios comience a bendecirte, a prosperarte y a darte todos los anhelos de tu corazón. Hay decisiones que tú vas a tomar en tu vida que van a ser la puerta para tu bendición, y hay otras que van a ser la puerta para tu perdición. Por eso en estos tiempos es muy importante y muy pertinente pedirle en nuestras oraciones diarias al Señor que nos dé sabiduría, que nos dé discernimiento, que nos abra nuestros ojos espirituales y que abra nuestra mente, para que cada decisión que nosotros vayamos a tomar sean respaldadas por Dios y sean direccionadas por Él, para que cada decisión que tomemos nos lleven a alcanzar nuestro propósito y no sea lo contrario, que nos alejen. Hay momentos que esas decisiones que tú vas a tener que tomar son necesarias en tu vida. Para que en tu vida haya un cambio radical, hay veces que vamos a tener que tomar decisiones que quizás duelan, que quizás sean fuertes, que quizás ni las entiendas. Pero si algo yo he aprendido es que a Dios no hay que entenderlo, hay que obedecerle. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y para que Dios trabaje contigo y comience a moldear tu carácter, comience a formarte, comience a levantarte, comience a hacer grandes cosas con tu vida, hay veces que vamos a tener que tomar grandes decisiones para ver grandes cosas por parte de Dios. El ser cristiano de por sí es radical, porque te pide en tu vida que tomes una decisión que sea definitiva. Que aceptes a Cristo como tu único y exclusivo Salvador, o lo dejes a un lado para buscar y perseguir otras alternativas. Mucha gente van a aceptarle, pero pocos son los que van a llegar hasta el final. Muchos son los que van a venir a Él, pero pocos, dile al que te queda al lado, pocos
son los que se van a mantener firmes hasta el final. Mira lo que dice Eclesiastés 7, capítulo 7, versículo 8. Vale más el fin de algo que su principio. Lo voy a volver a repetir por si no lo entendió. Vale más el fin de algo que su principio. En otras palabras, vale más las personas que se mantienen firmes hasta el final, que sin importar la tormenta, que sin importar por lo que estés atravesando, se mantengan firmes hasta el final, que los que lleguen al principio. Hay gente que prefiere seguir a Dios de lejos. Hay gente que son de domingos. Hay gente que se hacen pasar por los más cristianos. Hay gente que se quieren hacer pasar por los más santos. Pero en Lucas 11:23 dice: el que no es conmigo es contra mí. El que no es conmigo es contra mí. Aceptar a Jesús como tu único y exclusivo Salvador es una decisión que conlleva determinación. Determinación. Y conlleva firmeza. Porque, como decía ahorita, muchos son los que van a venir, pero dentro de un mundo donde hay tanta tiniebla, dentro de un mundo donde los malos quieren decirle bueno y lo bueno malo, un mundo donde está cada vez peor, más difícil cada vez se nos va a hacer mantenernos firmes en el Señor. Esto es una decisión que se trata de ¿estás o no estás? ¿De sirves y le crees a Dios todos los días y no solo los domingos? Esto es una decisión que se trata de guardar mi santidad lo más posible y no solamente 1-2 horas que estoy en la iglesia. Esto se trata de mantenerse firme hasta el final. Que tu sí sea sí, que tu no sea no. Mucha gente toma decisiones en su vida, pero se deja influenciar por la ola del mundo. Mucha gente toma decisiones que en ese momento son las correctas, pero como se deja influenciar por la ola del mundo, abre puertas para su perdición. Te vuelvo a repetir, que tu sí sea sí y que tu no sea no. Que lo que tú vayas a hacer lo mantengas con firmeza. El ser cristiano es una decisión que el mundo puede pensar que es fácil. Que el mundo puede pensar que es color de rosa. Pero es una de las decisiones que más difícil se nos hace mantenernos firmes. Es una de las decisiones que más difícil se nos hace llegar hasta el final. Pero asimismo, como te digo que es difícil, asimismo te digo que si te mantienes firme hasta el final, que si te mantienes con el objetivo claro, te aseguro que esa decisión va a ser la que te va a dar la mayor recompensa en tu vida, que esa es la decisión que te va a dar la mayor bendición en tu vida, que esa es la decisión que te va a dar la mayor prosperidad en tu vida, esa es la decisión que te va a dar la mayor victoria y por lo que todos estamos esperando, nuestra salvación. Para terminar, si algo quiero que te quedes es que cada toma de decisiones que tú vayas a hacer, porque la vida es una toma de decisiones constante, le pidas al Señor dirección. Le pidas al Señor y le digas que yo no te quiero fallar. Yo solo quiero hacer las cosas que tú quieres que yo haga. Yo solamente quiero hacer tu voluntad. Yo solamente quiero seguirte. Y para seguirle hay que pagar un precio. Pero tenemos que mantenernos firmes hasta el final. Pídele al Señor sabiduría, pídele al Señor que te abra la mente, pídele al Señor que te abra tus ojos espirituales para que cada toma de decisiones que tú vayas a hacer en tu vida
te abran la puerta y te impulsen a lograr tu propósito y a seguir tu llamado. Dios les bendiga. Yadiel con ustedes. Bendiciones, iglesia, a todos, Dios les bendiga. Yo les voy a pedir que por favor se pongan sobre sus pies para orar. Pero antes quiero darle gracias a los apóstoles por darme esta oportunidad, a los pastores de niños por la invitación, a mis líderes, Yassi y Noé, por cederme este espacio de igual manera. Vamos a ponernos en común acuerdo en esta hora, Padre. Yo te pido, Señor, que todo el mundo, Padre, que esté bajo el sonido de mi voz, Padre, en esta hora sea edificada a través de la palabra que tú has depositado en mí, Señor. Yo te pido que cada uno de ellos salga lleno, Señor, y que cada necesidad que ellos tengan sea respuesta por ti, Señor. Yo te pido que no permitas que en mí, Padre, salgan palabras por emociones, salgan palabras de mi mente, Señor, sino que toda palabra que sale de mí sea por tu espíritu. Deposita carbón encendido en mis labios para yo edificar a este pueblo, Padre. Y en esta hora, Padre, yo ato todo espíritu de distracción, todo lo que quiera ir en contra de este lugar, porque yo creo que hoy va a ser un día donde se va a ver manifestada la gloria de Dios, donde se va a ver manifestada la sanación de muchos aquí. Padre, en esta hora tú toma el control 100% de cada y una de las acciones que se van a llevar a cabo en esta hora. En el nombre de Jesús, y la iglesia dice amén. Como todos saben, el congreso del día de hoy se llama Radical. Pero yo voy a estar predicando bajo el tema un antes y un después. Dígale al que le queda al lado, un antes y un después. Aunque Abdiel ya definió la palabra radical, yo la voy a volver a definir por si acaso se lo olvidó. Se define la palabra radical como un cambio total o completo. Es un cambio total o completo. El mayor ejemplo que yo le puedo dar y lo que yo pude interpretar por esta definición, imagínese usted una mujer que lleva años con el pelo color negro. Imagínenselo. Y ella un día decide ir al beauty y pintarse el color rubio. Cuando se para frente a tuyo, tú dices, pero wow, qué cambio radical. Y hoy yo vengo a decirle a alguien aquí que yo voy a estar predicando para que haya un cambio total en tu vida, para que haya un cambio radical en tu vida. Y sabes una cosa, un cambio radical es un cambio que es visible, que tanto tú como las otras personas que te rodean y hasta los que no te conocen, ellos ven el cambio en ti. Ellos tienen que reconocer que no fue hombre quien hizo lo que hizo en tu vida, que fue Dios el que lo hizo. Y cuando yo vi esta definición, el primer personaje que lo mencionaba la pastora, que me vino a la mente fue el apóstol Pablo. Pero no me voy a adelantar, vamos a Hechos capítulo 8 del verso 1 en adelante. Yo leo la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Saulo estaba allí, estoy leyendo la versión NTV, perdón, nueva versión internacional. Y Saulo estaba allí aprobando la muerte de Esteban. ¿Qué estaba haciendo? Aprobando la muerte de Esteban. Aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén, y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Saulo, quien también es Pablo, por su parte, causaba estragos en la iglesia, entrando casa en casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los metía en la cárcel. En estos primeros 3 versículos la Biblia nos expresa y nos evidencia la historia de Pablo, la vida antes de Cristo de Pablo. Pablo se convirtió en ese gran perseguidor de la iglesia de Cristo.
Él hasta tramaba la muerte de los cristianos. Él iba casa por casa sacando a hombres y a mujeres de Dios que profanaban seguir a Dios y los metían a la cárcel. ¿Usted está entendiendo lo que hacía Pablo? Pero en Hechos capítulo 9, verso 1 en adelante dice: mientras tanto, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecían al camino, fueran hombres o mujeres. En el viaje, que al acercarse a Damasco, una luz del cielo que lampareó de repente a su alrededor, él cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó. Yo soy Jesús a quien tú persigues, contestó la voz. Levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Pablo, aún en el capítulo 9, tenía intenciones de matar a los cristianos. Él tenía, pero escucha lo que yo dije, intenciones. Él tenía la intención de aún matar o tramaba el asesinato de los cristianos. Él aún tramaba la persecución. Él tenía las ganas como de seguir todavía. Yo no sé lo que Pablo tenía, si era odio, yo no sé lo que él tenía. Pero él verdaderamente tenía algo muy grande contra la iglesia. Pero eso fue en el verso 3. En el verso 2, lo que él no sabía es que, en el verso 4, perdón, que aún él teniendo intenciones de hacer algo, que aún él tramando, planificando, Dios tenía otra cosa preparada para él en el verso 4. Yo no sé si usted está entendiendo lo que yo le vine a decir hoy. Tú estás planificando muchas cosas, tú tienes muchas intenciones, pero Dios tiene otras intenciones. Dios tiene otras cosas para tu vida que tú ni te lo imaginas. Pablo seguía. Lo que él no sabía es que de camino a Damasco, allí iba a ir al encuentro Dios. Con un cambio, con un toque que él jamás se iba a imaginar que sería el único toque que le cambiaría la vida para siempre. Que era el único que él necesitaba para que su cambio fuera notable, para que él comenzara su ministerio. En el libro de Hechos capítulo 9, 20 dice: y enseguida se dedicó a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. Todos los que le oían quedaban asombrados y preguntaban: ¿no es este el que en Jerusalén perseguía a muerte los que invocaban ese nombre? Y no ha venido aquí para llevarse los presos y entregarlos a los jefes de los sacerdotes. Pero Saulo cobraba cada vez más fuerzas y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que Jesús es el Mesías. Pablo comenzó a predicar, obviamente dice enseguida, pero yo me imagino que él tuvo que prepararse antes de llevar la palabra. Además de contar su testimonio, también tiene que llevar la palabra de Dios. Y pasó un proceso y un tiempo de preparación. Pero lo más que me impacta de este verso es las expresiones de los demás. Las expresiones del pueblo que antes lo veía como el perseguidor, que antes lo veían hasta con temor, porque me va a venir, me va a gestar, me va a matar. Yo no sé lo que va a hacer Pablo, pero ahora verlo delante de una multitud predicando que él persiga el camino, que él siga a Cristo, que Cristo lo cambió. La gente se te quedaba estupefacta, la gente quedaba con la boca abierta. Pero yo me imagino, porque una persona que antes hacía cosas malísimas contra los que seguían a Dios, ahora
está diciendo que es un hijo de Dios. Ahora está diciendo que es un hijo de Dios. Pero Dios lo cambió. No fue hombre quien lo hizo. Solo necesitó Pablo un toque del maestro. Solo necesitó uno. No necesitó 7. No necesitó más revelaciones. Solo necesitó uno. Y aquí queda evidenciado ese cambio radical que hubo en Pablo. Pues Pablo se convirtió del perseguidor a los cristianos a predicar la palabra de Dios. Pablo se convirtió de arrestar a los cristianos a ser apóstol de Jesucristo. Pablo se convirtió de tramar la muerte de los cristianos hasta tener 13 libros en la Biblia. Yo no sé si usted está entendiendo la magnitud de esto. Tal vez usted no vaya a llegar a esa magnitud, pero lo que sí sé es que algo Dios va a hacer en tu vida. Lo que sí sé es que Dios te va a tocar. Lo que sí sé es que lo que hoy te dicen que no sirve, lo que hoy te dicen que tú no puedes, mañana verán la gloria de Dios en tu vida. Mañana dirán, espérate, pero ¿qué hizo este? ¿Quién lo cambió? No tiene nombre, se llama Jesucristo. ¿Quién lo pudo hacer? Aleluya. Aleluya. Pero saben una cosa, habrán ocasiones que tú no tendrás la oportunidad de coger un micrófono, ni de hablar, ni de expresarte, mucho menos. Pero con tan solo tú pararte al frente de la persona y que esa persona vea el cambio que Dios hizo en ti, ellos van a salir ministrados. Ellos van a decir, espérate que yo quiero eso que Dios hizo en su vida. Espérate que yo quiero esa bendición también. Yo quiero ese cambio. Y quiero entrar en un punto muy importante. Hay gente que en una temporada de tu vida estaba contigo y tal vez hicieron algo hacia ti que te ofendió y tú te apartaste de él, o mejor dicho, o lo apartaste tú a él de ti, por X o Y razón. Pero yo le vengo a decir a alguien que si Pablo cambió, que si Pablo en él hubo una transformación, cuidado con tú rechazar a esos que se fueron de tu vida y cambiaron y ahora vuelven, y tú pensando que están igual, y tú pensando que te van a hacer lo mismo, tú los rechazas otra vez. La gente tiene derecho a cambiar. La gente puede cambiar. Y a lo mejor tú que puedes ser esa ayuda que él necesita por estar pensando que es igual que antes, no le brindes eso que él necesita o que esa persona necesita. Yo no sé cuál es tu antes hoy, pero ese fue el después de Pablo. Ese fue el después de Pablo. Yo no sé cuál es tu antes hoy, pero lo que sí sé es que tu después será notable. Lo que sí sé es que tu después será radical. Lo que sí sé es que tu después la gente va a tener que reconocer que no fue hombre, sino que fue Dios quien lo hizo. Ese es el después que le espera a los hijos de Dios. Ese es el después. Un antes y un después. La gente, no necesariamente la gente, tú también tienes que dar por evidenciado el antes de Cristo en tu vida y el después de Cristo en tu vida. Y si es igual el antes que el después, hay unos problemitas por ahí. Procura ver, vamos a reivindicarnos y ver que estamos haciendo mal, para que ese después sea evidenciado en nuestra vida, sea edificante para otros, para que haya una transformación no solo en ti, sino que en todos los que te rodean. Y otra cosa muy importante también, hay veces que Dios hace el cambio en muchos, pero el temor o la vergüenza no los hace predicar lo que Dios hizo en su vida. Y es un grave problema, porque muchos no creerán lo que dice la Biblia.
Muchos no creerán lo que dice, no sé, el apóstol, lo que dicen aquí en el altar. Pero muchos sí van a creer por lo que Dios hizo en tu vida. Muchos van a creer por eso que antes estaban en las drogas y ahora persiguen a Cristo. Ahora son hijos de Dios. Muchos van a creer por el testimonio tuyo que antes, no sé, estabas en la prostitución o algo. Y ahora alabas y alzas tu mejor adoración a Dios. Yo no sé si usted está entendiendo aquí lo que yo le estoy diciendo, pero yo sé que hay unos cuantos aquí. Yo sé que hay unos cuantos aquí que ya el después de su vida se están notando. Yo creo que aquí hay unos cuantos que ya el después, el antes quedó atrás, el antes quedó en el pasado. Ahora ellos viven por el después. Ahora ellos viven por lo que Dios hizo en su vida. Ahora ellos se reafirman. Y cuando están en el momento más bajo de su vida, recuerdan, Dios me sacó de aquí. Dios me sacó de aquí. Ahí yo no vuelvo. Ahí yo no vuelvo. Póngase de pie, iglesia. Ahí yo no vuelvo. Yo quiero en esta hora levantar una oración y un clamor. Porque yo sé que hay muchos que tal vez ya están aquí y que el cambio en su vida ya es notable. Que tal vez en su vida ya el cambio es evidenciado. Pero hay otros que están en tu casa. Hay otros que son tu familia. Hay otros que todavía no conocen, que hasta que te critican a ti por seguir a Cristo. Por ese cambio. Porque también vendrán críticas, vendrán blasfemias contra ti. Pero uno tiene que mantenerse firme, como decía Abdiel. Y yo quiero que tú cierres tus ojos y te unas conmigo en común acuerdo para alzar un clamor por esos que yo no sé los nombres, pero tú sí los conoces. Tú sí sabes los nombres de esos que hoy tú quieres ver aquí. Tú sí sabes el nombre de esos que tal vez están atados a algo que lamentablemente se les es solo imposible salir. Pero Dios está levantándote a ti para que tú seas su mano, para que tú los ayudes. Por eso yo, Padre, en esta hora, en común acuerdo con este pueblo, en común acuerdo con esta iglesia, Padre, yo levanto un clamor por esos que hoy, Padre, están atados a cosas de este mundo. Por eso que hoy están atados a cosas que se les es imposible salir solos, Padre. Yo te pido en esta hora, junto a esta iglesia, Padre, que seas tú llegando a su encuentro, que seas tú llevando al Espíritu Santo hacia allí, Padre, que ellos tengan un encuentro y que como a Pablo se le caigan esas escamas de sus ojos y conozcan la verdad. Padre, tócalos, tú conoces los nombres, Padre. Tú conoces la petición de cada familia, Señor. Tú conoces el anhelo, el deseo de esos que hoy no te conocen, Padre. Sé tú tocándolos, Padre. Sé tú ayudándolos para que en su vida haya un cambio sobrenatural. Haya un cambio que a través de ellos gente llegue a los caminos de Dios, Señor. Para que sean cambiados de igual manera, Padre. Para que haya un antes y un después, Señor. Tócalos en esta hora en el nombre de Jesús. Llega a su encuentro ahora en el nombre de Jesús, Señor. Porque tú más que nadie los conoce. Comienza a mencionar el nombre de eso que tú estás esperando. Comienza a mencionar el nombre de eso que tú estás esperando. Comienza a mencionar el nombre de eso que hoy tú no ves aquí, pero que en el nombre de Jesús de Nazaret lo vamos a ver. Yo no sé si usted puede gritar, alzar una alabanza, dar la gloria a Dios, porque lo vas a ver. El pastor Rafa dice que lo que celebra te llega. Te celebra que ya lo vas a ver. Celebra que en el nombre de Jesús, eso que tanto has pedido, viene en el nombre de Jesús. Iglesia, Dios te bendiga. Wow. Diga conmigo, wow. Hay esperanza.
Aleluya. Tome asiento mientras cantan Rey de Gloria, que es la que ella está tocando. Hoy vamos a orar por los enfermos junto con estos ministros, porque son ministros. Y yo quiero decirle, yo tengo 40 años predicando el evangelio. Mire, está en los teléfonos, no sé si ya lo tiene abajo. Yo pedí esa foto porque entré un momentito a los teléfonos, el Espíritu Santo me inquieta y me dice el Señor, están abarrotados. No han tenido un segundo que las líneas estén vacías. La gente llamando para salvarse, para reconciliarse, para dar testimonio. Hay pastores llamando. Hay una hermanita que llamaron que la hermana tiene Alzheimer, bien severo, pero que cuando escucha mi voz me conoce. Increíble. Porque no es mi voz, es la voz del Señor. Y toda la gloria es del Señor. Y el trabajo que se está haciendo, esos niños cogieron la clase de predicadores. Por eso usted ve que ni repiten, ni le dan vuelta a la noria, como digo yo. Ellos van al grano con unción y poder. Predicadores, aprendamos de ellos, ¿verdad? Cántalo. Queremos contigo estar, queremos contigo estar. La creación. Rey de gloria, lléname, queremos contigo estar, queremos contigo estar. La creación escuchará eres rey. La creación. Declarará eres rey. Hay que empezar ahora, porque esperaremos la hora que adoramos en victoria. Rey de gloria, queremos contigo estar, anhelamos contigo estar. Rey de gloria, lléname, queremos contigo estar, anhelamos contigo estar. Isaías 53:5 dice que Dios ha prometido darnos salud y bienestar. Y el medio para nuestra sanidad se llama Jesucristo. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El tiempo de los milagros no ha pasado. Aunque no merecíamos ni sanidad ni salvación, Dios así, a través de Jesucristo, nos envía salvación, vida eterna y salud para nuestros cuerpos. Isaías 53:6 dice, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Gracias, Señor. La sanidad hoy tiene el propósito no solamente de que nosotros nos regocijemos, sino que con cada sanidad podamos testificar del amor de Dios. Para testimonio, Marcos 5:19 dice, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, el propósito, y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. En el mensaje que acabamos de escuchar, de Radical y de un antes y después,
precisamente se supone que cada uno de nosotros seamos portavoces de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Se supone que compartamos, hermanos, sabiendo que el tiempo se acerca, que el Señor está a las puertas, que hay la vida y la muerte están en el poder de tu boca. ¿Cómo no es posible que nosotros compartamos con otros la bendición que hemos recibido de parte del Señor? No se libera el hombre de sus cadenas solamente para que se disfrute que está libre. Porque el hombre del cual le hablé en Marcos 5 era aquel endemoniado de Gadareno que no podía compartir con nadie, pero que cuando Jesús lo liberta quiere irse con el Señor y el Señor le dice no. El propósito no es que te aísles, el propósito es que vayas donde los que te conocen. Como dijo el joven, de negrita a rubia, todo el mundo que te conoce se va a dar cuenta. El que nunca te conoció rubia le va a dar lo mismo, pero el que te vio pelinegra va a decir, oye, ese cambio, alaba, y se va a dar cuenta. O sea, ve y cuéntale a los tuyos, ve y cuéntale a los que te vieron cuando estabas en el pecado, cuando estabas arrastrado, cuando estabas enfermo, cuando estabas mutilado, cuando estabas sin remedio y alguien te vio cambiar. Pues tienes que ir a testificar lo que Dios ha hecho en tu vida, porque el no hacerlo, aleluya, habla de rebelión, habla de desobediencia cuando la orden ha sido dada. El Señor quiere que vayas a los tuyos, ve y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, de cómo ha tenido de ti misericordia. Porque si lo hizo contigo, lo puede hacer con ellos y lo va a hacer a través de ti. Tú que le pides a Dios, quiero ministerio, quiero que me use. Comienza por tu casa, comienza por los tuyos. El Señor dice que cree en mí, aleluya. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Serás salvo. Eso no es magia, eso es por testimonio, eso es por tu ser radical, eso es por tu vivir lo que estás predicando, eso es por tu rodearte, aleluya, de la gracia y misericordia de Dios para alcanzar a aquellos. ¿Sabes? El método más efectivo es el evangelio de Andrés. Todo el mundo habla de los apóstoles, de todos, pero ¿sabe que Andrés no era muy famoso en multitudes? Andrés predicaba de uno en uno, de uno en uno, de uno en uno, y era tal eficacia lo que predicaba que ganaba las almas de uno en uno. Y llegó la hora de que si no te puedes parar ante una multitud, ¿cómo pretendes, hermano, prepararte una multitud si no te has podido parar ante aquellos que te conocen, ante aquellos que son testigos de tu radical cambio? Denle un aplauso. El tiempo de los milagros no ha pasado. Por eso Dios hace milagros. No es que Dios esté tan interesado en que tú estés sano, porque hay gente, recuerda los 10 leprosos, 9 nunca regresaron a testificar, pero uno regresó y el Señor pregunta, ¿y los 9 dónde están? Tristemente esto sigue siendo la estadística. 9 no regresaron a dar testimonio ni agradecer al Señor, pero el que regresó no solamente recibió sanidad, sino que recibió liberación, recibió salvación y vida eterna, y este era samaritano. Aleluya. La sanidad, la liberación tiene como fundamento no solamente tu bienestar, sino que otros conozcan al Señor. Mateo 15:28 dice, entonces respondiendo Jesús, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Aquella mujer, ¿se acuerda de la sirofenicia que gritaba y pedía misericordia y sanidad para su hija? Y le dijeron que los perritos no tienen derecho a comer. Hay gente que se ofende por todo, pero hay otros que dicen, no me importa lo que me digan, me pueden votar por aquí, me meto por allá, me votan por aquí, me meto por allá, porque hasta que yo no consiga lo que yo quiero, yo no me voy a ir.
Yo no me voy a ir. Tiene que ser una fe que no sea, que no te ofenda, sino una fe firme, una fe perseverante, una fe que siga persistiendo. Y el Señor tuvo que elogiarle, decirle, grande es tu fe. Y desde aquella hora, su hija fue sanada. Para creer, Juan 11:39, tuvo que decirle a Jesús, y lo expliqué el lunes pasado, Marta, María, todo el mundo ya sellaron la piedra. Pero el Señor le dijo, después de todo, yo me retrasé en venir porque esperaba hacer algo mayor para testimonio de todos los presentes. Recuerde que él regresar a Judá implicaba que lo iban a matar. Tomás en ese mismo capítulo dice que Tomás le dijo a sus condiscípulos, no vamos para allá, si nos van a matar. Y después dijo Tomás a los discípulos, bueno, pues vayamos y muramos con él. Hermano, el propósito de Dios no es tu muerte. El propósito de Dios es que tengas vida y la tengas en abundancia. Y donde parece que va a haber un fracaso, Dios tiene un plan perfecto. Y cuando regresó Jesús con sus discípulos a donde estaba Marta, María y el que había muerto, Jesús tenía un plan. Y ya estaba muerto y todo el mundo le reclamó, ya está muerto. Y él dijo, es que ustedes no entienden. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¡Oh, gloria a Dios! Y le preguntó que dónde le habían llevado. Y ella le dijo, aquí. Y él dijo, quiten la piedra. Ah, pero hay un pero. Y hoy para Dios sanarte, el Señor te dice, quita la piedra. Quita la piedra. Quita la duda. Yo no sé cuál es el diagnóstico. ¿Qué te han dicho que no va a poder pasar? Yo vengo a decirte todo lo que Dios dice que va a pasar. Pero Él te dice, quita la piedra. Y la hermana que tanto le reclamó a Jesús le dijo, es que ya el hiede. Hace 4 días, no hay remedio. ¿Quién te dice a ti que no hay remedio? La última palabra la tiene Dios. La última palabra la tiene Dios. La última palabra la tiene Dios. Alguien puede creer conmigo que la última palabra la tiene Dios. La última palabra la tiene Dios. La última palabra la tiene Dios sobre tu matrimonio, sobre tu vida, sobre tu finanza, sobre tu familia, sobre tus hijos, sobre tus nietos, sobre todo lo que emprenda. La última palabra la tiene Dios. Y el que no cree en milagros, allá ellos que se lo pierda. Pero todavía el tiempo de los milagros no ha pasado. Y él le dice a Marta, quiten la piedra. Hiede. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Quiten la piedra. ¿Por qué quitan la piedra? Porque la piedra la pusieron ellos. Y la duda la ponemos nosotros. Y el Señor te dice, quita la duda. Si tú solo puedes creer, para el que cree, todo es posible. Hoy te libera del cáncer. Hoy te libera de la depresión. Hoy te libera de ese problema de salud tan serio. Hoy. Pero quita la piedra. Y dice que Jesús ni oró. Juan 11, ponlo otra vez, hija. 11:39. La hermana le dice, Señor, hiede ya porque ya van 4 días. Y con ese calor, hermano. Verso 40. Jesús le dijo, ¿qué le dijo? No te he dicho que si crees. O sea, que el creer quita la piedra. El creer hace que las piedras se muevan. El creer hace que lo imposible sea posible. Solo el creer. Vas a ser libre de esa depresión, del alcoholismo, de tu dependencia a sustancia. Tú me estás viendo, tú sabes que te estoy hablando la verdad. De ese espíritu pues, de pornografía que te está destruyendo. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Verso 41. Entonces quitaron la piedra. Solo entonces, de donde había sido puesto, y Jesús ni siquiera oró, sino que levantó sus ojos a lo alto y dijo, Padre, yo te doy gracias. Yo te doy gracias por haberme oído.
Próximo verso. Yo sabía, esa es la confianza, la fe, que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud. ¿Por causa de quién? ¿Por qué se iba a quitar una piedra? ¿Por qué llegó tarde? ¿Por qué a los 4 días? ¿Por qué todo ese rollo, como dicen los jóvenes? ¿Por qué? Porque había una multitud. Si él llega a ir a la casa de Lázaro y de Marta y María y sana a Lázaro, nadie se entera. Pero ahora la cosa estaba grave, la cosa se había puesto peor, la cosa estaba que ya le habían puesto piedra, como quien dice, se acabó el capítulo de Lázaro. Pero el Señor es tan bueno, es tan misericordioso, clemente para la ira, grande en misericordia, que por causa de las multitudes, por causa de aquella misma ciudad, los fariseos que tenían piedra en mano esperando que él regresara a aquella región para acabar con él, y los discípulos lo sabían, Jesús dijo: yo tengo un plan grande. El Señor te dice que cuando te tienen el lazo preparado para ahorcarte a ti, ¿sabes qué? Con esa misma horca se van a tener que colgar ellos. Aleluya, porque tú no vas a caer en trampas ninguna. El Señor tenía un plan perfecto y era regresar a donde querían matarlo para hacer un milagro que no se había hecho todavía, que era resucitar un muerto después de 4 días. ¡Gloria a Dios! Mira lo que dice, sigue, déjamelo ahí. Ahí está el propósito. Tú te vas a sanar hoy, pero hay un propósito. Dios te va a libertar hoy, pero hay un propósito. Hay un propósito. Hay una agenda de Dios para tu vida. Por eso cuando mandó a Ananías a casa de Saulo, de Tarso, donde estaba, en aquella calle donde le dijo dónde estaba, como le dijeron a mí dónde yo estaba el día que estaba esperando por mi hígado. El Señor da direcciones porque el mejor GPS lo tiene Él. Lo mandó a la casa y le dijo: pero es que yo no quiero ir para allá, eso me persigue. No. Es que yo quiero que tú le digas a ese perseguidor de la iglesia lo que él va a tener que hacer por causa de mi nombre. Y va a tener que testificar ante reyes, ante los gobernantes, ante los mismos que le pedías carta para matar a los cristianos. A esos mismos va a tener que ir y decir que Jesucristo vive. Mira lo que dice: yo sabía que tú siempre me oyes. Por eso alzó la voz y los ojos arriba, delante de todo. Pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor. El propósito, toma nota, predicador, de lo que Dios hace con nosotros es por causa de quién. No te oigo. ¿Cómo Dios puede alcanzar esta humanidad? ¿Cómo los puede alcanzar si no es a través de nosotros? Por eso dice: ir por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones, predicando el evangelio. Y dice: para que crean que tú me has enviado. Wow. Y luego dice, verso 4:3: habiendo dicho esto, el propósito, clamó a gran voz. No tenía que gritar, porque si hubiese susurrado igual le escuchaba. Pero clamó a gran voz. ¿Por causa de quiénes? ¿Por qué usamos la televisión? ¿Por qué usamos la radio? ¿Por causa de quiénes? ¿Por qué usted ofrenda? ¿Por qué usted diezma? ¿Por causa de quiénes? Claro. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz y dijo: Lázaro, ven fuera. No le dijo resucita, no le dijo sánate, le dijo: mira, vente, que aquí hay un montón de gente esperando a ver qué va a pasar aquí. ¡Gloria a Dios! Mira el otro verso. Y el que había muerto, porque primero dijo que estaba durmiendo, pero ahora constató que estaba como muerto. Como escuchó su nombre, que lo llamó Jesús, el que había muerto salió atada las manos, atada los pies y el rostro envuelto en sudario, porque seguía la voz de aquel que lo estaba llamando. Oh, gloria a Dios. El Señor te llama, no importa cómo estés. El Señor te llama porque Él tiene el poder para liberarte, para desatarte, para hacerte nuevo, para hacer un cambio radical.
Hermano, qué obediencia. Hay gente que me está viendo. Yo voy a servirle a Dios, pero todavía no, porque tengo que cambiar esto, aquello. Tengo que dejar esto, tengo que dejar lo otro. Mira, acércame, dame un close-up. Aquí, Nino. Eso era de los tiempos de nosotros, de los 80. Mira a ver si puedes. Llega aquí. Ahí está bien, no tanto, porque ¿sabes? No es posible. A medida que pasen los años se aleja la cámara, gloria a Dios. Los entendidos entienden. Pégala, estamos bien. No tanto, echa para acá. Va a estar un rato con ella. Acuérdate que son nuestros jóvenes y nuestros juveniles. Poquito, que no se vayan a asustar. ¿Está bien ahí? Tú no tienes que hacer cambios. Tú tienes que aceptar a Cristo como tú estás. Responder a su voz como lo hizo Lázaro. No, porque yo tengo que arreglar esto, arreglar aquello. Mira, ese emborujo que tú has tenido toda tu vida, tú no lo puedes cambiar de un día para otro. Tú te entregas tal como tú estás. Ahora, mire la función de la iglesia. ¡Wow! Salió atada las manos, los pies con vendas, rostro envuelto en sudario. Y Jesús le dice a quienes lo ataron, desatarlo. ¡Aleluya! La iglesia, los pastores, los maestros, los discípulos, los líderes, los hermanos en general, estamos llamados a darle la instrucción que va a traer vida, va a desatar, va a traer cambios radicales. Estos niños que hemos visto ministrar hoy no son fruto de la casualidad, son fruto de un trabajo, son fruto de enseñanza, son fruto del discipulado, son fruto de la palabra que ha sido sembrada en ellos. Hoy están dando por gracia lo que por gracia han recibido. Padres, te toca a ti. Padres, te toca a ti. Pueblo, nos toca a nosotros desatarlo. El Señor les da vida y nosotros les daremos el discipulado que necesitan para vivir vidas victoriosas. Den un aplauso al Señor. Por eso Él dice: id y haced discípulos a las naciones de la tierra. Y bajo este llamado y esta breve enseñanza, acompañada de estos ministros bellos y preciosos, yo quiero invitar a todo enfermo que quiera ser sano hoy, que pase. Y toda persona que quiera aceptar a Cristo como su Salvador, le vamos a dejar este centro. Háganme, ¿verdad? A los lados los enfermos y al centro el que viene a recibir a Cristo como su Salvador. Porque el tiempo de los milagros no ha pasado. Y tenemos sin fin de llamadas, peticiones. El papá de Arlene creo que está delicado de salud, también vamos a orar. Seguimos orando. Nuestra hermana Negri está enfermita, oramos por ella. Mucha gente. Y los que vienen a reconciliarse, a aceptar a Cristo como su Salvador, pasen aquí adelante. Permítame orar por usted. Pero hoy es día de salvación. Y hoy es día de sanidad. Viene a aceptar a Cristo. Qué bueno. Bienvenidos. Qué alegría. Una familia completa. Vienen a recibir a Cristo. Qué bellos. Me gusta el flow. Qué belleza. Mire, todas estas vidas para Jesús. Queremos sentirte hoy. Rey de gloria, lléname. Queremos contigo estar. Queremos contigo estar. Vidas para Cristo. Aleluya. Rey de gloria, lléname. Queremos contigo estar. Queremos contigo estar. Rey de gloria.
Los pastores, por favor, vamos a ministrar salvación. Tenemos una familia completa, una pareja, gloria a Dios por ellos. Le voy a pedir Zulema, Rafa, sí. Eso, qué belleza, una familia completa. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Vamos a esperar que ellos oren primero por salvación. Aleluya, gracias Jesús. Gracias, así bajito. Muy bien. Gloria a Dios. Contigo estar, queremos contigo estar. Gracias Jesús. Oh, Sharabá. Consígame en el aceite, por favor. Pastores, ayúdenme. Ministros, vengan. Queremos contigo estar. Me los ungen a todos y luego oramos. Rey de gloria, lléname, queremos contigo estar, queremos contigo estar. Rey de gloria, lléname, queremos contigo estar. Queremos contigo estar. Cantaré aleluya hasta que regrese. Danzaré en tu presencia hasta que regrese. Cantaré aleluya hasta que regrese. Pueden irlos ungiendo y al final vamos a orar por todos. Únjalos a todos. Danzaré en tu presencia hasta Sherabakabashaya. que Eso. regrese. Una unción de sanidad poderosa. Cantaré En el nombre de Jesús. 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 Danzaré en tu presencia hasta que regrese. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Hasta que regrese. Danzaré en tu presencia hasta que regrese. Oh, cantaré, cantaré. Aleluya. Aleluya, hasta que regrese. Danzaré en tu Pendiente al Victorio. hasta que Dámele un micrófono al Victorio. Yo sé que hoy hay milagro, pero el Señor me lo dijo. Yo quiero decirle a que ese varón que está allí, Francisco, levanta tu manita. El miércoles testificó cómo Dios sanó ese hígado que estaba cirrótico. Y el Señor hizo una obra extraordinaria. Y aquí habemos muchos que hemos recibido la sanidad. Pero ponga toda su confianza en el Señor. Nosotros somos instrumentos. Pero la gloria toda es del Señor y Él fue el que dio. Voy a tener a Albertorio en este lado y a Rafa en este lado, pendiente. Porque van a haber sanidades impresionantes. Estén tranquilitos. Yo tengo la certeza de que hay sanidad. Y sabiendo que los niños hoy ministraron, esto es una pureza de Dios impresionante. Si el Señor pudo resucitar a Lázaro, que estaba muerto de 4 días ya de día, cada célula de ese cuerpo se tuvo que componer para obedecer a la voz del que llamaba. Y esa misma voz está aquí hoy porque Dios es el que está aquí. Padre eterno, te damos gracias. Gracias por tu amor, por tus misericordias. En el poder del acuerdo sobre aquellos que están en su casa, los que están convaleciendo, los que están a través de las redes, los que están aquí presentes.
que han pasado al altar, en un acto de fe. Han quitado la piedra en un acto de fe, creyendo que no importa lo que la ciencia haya dicho, lo que los médicos hayan dicho, hay sanidad, hay liberación. En el nombre de Jesús, glorifica a tu Hijo, Señor. Glorifica a tu Hijo, Jesús. Y declaramos que por la llaga de Cristo somos sanos, son sanos. Ahora mismo, toda presión, todo problema cardíaco, todo problema de los huesos, todo problema de la cabeza, las arterias, ahora mismo recibe salud por esa palabra. Los tumores se secan, los tumores se secan, los problemas de la espalda baja. Ahora mismo, todo problema de tensión, ahí está la unción de Dios en el corazón de este varón. Yo no sé quién es, pero el poder de Dios está sobre él ahora. Está sobre él ahora, sobre este joven, sobre este varón. Ahí está la unción de Dios. Ahí está, ahí está. Déjense la mano en el pecho, déjense la mano si su dolor es en el corazón. Ahí mismo el Señor lo sana, ahí mismo el Señor lo sana. Crea, 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 crea a Dios por los milagros. Ahí está el poder de Dios. Los están ungiendo, le están poniendo aceite, pero el poder está en el nombre de Jesús. Fuera todo espíritu depresivo. Todos los ciegos tienen que ver, los sordos tienen que escuchar. Todo problema de inflamación en los órganos ahora mismo, tanto masculino como femenino, problema en los riñones, ahora mismo enviamos esa palabra de sanidad. Recibe en esos nervios, esos tendones. Ahí comenzó a moverse el Espíritu Santo. Siga adorando, que se está moviendo la unción de Dios, se está moviendo el poder de Dios, se está moviendo, el poder de Dios está ahí, el poder de Dios está ahí. Recibe salud por esa palabra y declaro, creyendo que por su llaga fuimos nosotros curados. Recibe poder de Dios, recibe, ahí está la unción de Dios. Y recibe poder de Dios, recibe poder de Dios. Ahí está la unción de Dios, ahí está la unción de Dios, ahí está la unción de Dios. Gloria a Dios. Siga declarándose sano, siga declarándose sano, siga declarándose sano. Ahí está la unción de Dios, ahí está la unción de Dios sobre tu vida, Álvarez. Ahí está la unción de Dios, ahí está la unción de Dios, ahí está la unción de Dios, pendiente detrás de ellos. Anda, lava, soca, manda, lava, saya, lojaya. Ahí está la unción de Dios, ahí está la unción de Dios sobre ti. ¡Más Dios! ¿Qué tenía? ¿Qué tenía? Pregunta. Sherabakat. Todo el mundo en comunión. Lucy, qué bueno verte. Se está moviendo el Señor. Hecho está, hecho está, hija. Hecho está en el nombre de Jesús. Ángeles están cantando y los demonios están huyendo. No hay enfermedad, no hay cautividad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí hay libertad. Y algo está pasando. Los cielos se están abriendo. Ángeles
echado fuera está hecho en el nombre de Jesús. Dele gloria al Señor. Es miedo. Apóstol Wanda, Dígame. tengo a alguien aquí que ha sido liberada de ansiedad y de temor. Justo lo que usted acaba de decir. Venía en esa lucha, apóstol, y Dios la ha libertado en esta hermosa mañana, tarde. ¿Cuál es su nombre? Amelia. Amelia. Adelia. ¿Qué pasó? Cuéntame, ¿qué sentiste? ¿Todavía estás en ese fuego? Padre, gracias. Recibe la unción del Espíritu Santo. Ahí está el poder de Dios. Ahí está el poder de Dios. Aquí está el poder de Dios. Aleluya. Muy bien, muy bien. Y por ti. ¿Qué tenía? Rafa. Me fue. Amén. Venga, venga. Fibromialgia, pastora, que está acabando conmigo. Estaba acabando. Venga acá. Suéltala. Véngase. Quita la piedra, hermana. Quita la piedra. Ninguna fibromialgia. Ningún ataque del enemigo. En el nombre de Jesús. Hablamos salud. Hablamos salud. Hablamos salud. Por esa... Vamos, no te caes. Hay esta unción de Dios. Sigue alabando a Dios. Levanta las manitas. Está protegida bajo las manos del Señor. Eso es. Eso es. Levanta las manos. Súbelas arriba y abajo. Arriba y abajo. Eso es. Eso es. Eso es. Sana en el nombre de Jesús. Dele gracias al Señor. Dele gracias. Cuéntame. Pastora, por aquí. El hermano Álvarez vino a la iglesia hoy creyendo por un milagro, con dificultad respiratoria por un asma descontrolada. Y cuando estaba pasando aquí sentía que tenía la respiración cortada, pero tan pronto usted declaró la palabra de Dios sobre él, él empezó a sentir el poder de Dios sobre su cuerpo y todavía lo está sintiendo. Puede respirar mucho mejor para la gloria de Dios y está declarando su sanidad. Es que largo camino te resta, te resta, te resta. Vamos a dar la gloria de Dios. Apropiese de su milagro. Apropiese de su milagro. Una familia completa para Cristo. Este es el milagro más grande. Este es el milagro más grande. ¡Wow! ¡Qué mucha bendición! Usted es el papá. ¡Qué privilegio! ¿Ah? Los felicito. Denle un aplauso porque este es el milagro más grande. Rafa, la hermanita que está aquí. Venga acá, que usted no podía hacer, que le dolía. Que usted no podía hacer, le dolía todo. Sí, el caso mío es la artritis, y la fibromialgia, que ya me tenían un poco agotada. Ya no podía hacer nada, y como ama de casa, imagínense. Claro. Me El mapa, la escoba, los trastes. Yo estaba viniendo aquí los miércoles y también los domingos, a veces por mi condición de salud no podía venir, pero ahora sí. Quitó la piedra. Estaré Quitó la piedra. Presente, alabando. ¿Qué usted sintió? Al Señor. ¿Qué usted sintió? Como que me alaban las piernas y me dio algo que nunca me había dado, pastora, porque yo empecé a bailar ahí acostada, tirada y ¡Seca, baba! Gloria, gloria, gloria. Y esas manitas, mire, las va a mover así y las va a subir y todo va a estar bien. Y si viene algún síntoma, usted le dice, mira, ya Cristo me sanó. Ya Cristo la sanó. ¡Poderoso! Me está buscando hace tiempo, mucho me ha dado duro. Pero ahora de aquí en adelante la que va a dar la pela es usted. Exacto, entonces a mí me gusta cantar y canto coritos para el Señor en casa y eso. Y yo no sé, porque como cuando me pongo a cantar, como que hay algo Pues que siga me cantando. sigue ahí molestando. Pues ya no, ahora cante más duro, cante más duro. Exacto. Dios le bendiga. Te amo, mi amor.
Pastora, tenemos una hermana aquí que vino a la iglesia, lleva varios días con dolores de muela, tomándole toda la parte derecha de la cabeza. Mientras estaba sentada sentía el latido que le estaba molestando. Pasa al frente creyendo por su milagro y dejó de sentir el dolor para la gloria de Dios. ¿Tenías un problema en la muela? No sé, porque no he ido al dentista. Estaba tomando antibióticos y con todo y eso, nada. El dolor ahí no me dejaba dormir, todo el cerebro por detrás. Y no sabes si la tienes rota o algo así. Padre, en el nombre de Jesús, tú platificas, pones oro, pones plata y pones también marfil, Señor. En el nombre de Jesús declaramos que toda reparación la haces tú en el nombre de Jesús. Amén. Y lo importante es que ese dolor ya se fue. Oh, alabe la gloria de Dios. ¿Se te fue el dolor? ¿Se te fue? No tienes dolor. Gloria a Dios. Él, ¿cómo está? ¿Tú eres mamá? La misma cara, muchacho. ¿Dónde? Comienza tratamiento esta semana. ¿Cáncer aquí? Yo conozco el cáncer. Lo odio, lo detesto. Y Dios me ha dado autoridad sobre él. Ponte la manita ahí. Ven, Hernán. Aquí hay mucha gente que tiene autoridad sobre el cáncer. Ayúdame a orar por él. Señor, que cuando este hijo tuyo vaya a ese tratamiento y le hagan todas las pruebas nuevamente, puedan certificar que tú hiciste el milagro. Señor, él se compromete a testificarlo por causa de la gente que lo conoce, por causa de la gente que le rodea y por causa de esta madre que te ha creído, Señor. Y Rabashakabakaya. Declaro sanidad sobre él. Cáncer te echo fuera hasta la raíz en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué tenemos acá? Así. ¿Cuánto hace que estás aquí ya en esta iglesia? ¿Viniste hoy? Es la segunda vez y ya tú aceptaste a Jesús como tu Salvador. ¿Sí? Muy bien. Padre, en el nombre de Jesús. Tu palabra declara y dice que todo lo que pidamos en fe creyendo tú lo harás. Reprendo todo espíritu de enfermedad, llámese como se llame. En el nombre de Jesús se seca hasta las raíces. Solo tienes que creer. En el nombre de Jesús. Amén. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Apóstol, tengo por acá un joven, un caballero, que igual también tenía una batalla de ansiedad, justo lo que el apóstol ha estado hablando, y tenía dificultad incluso para mover las manos y los pies por una condición de punto de diabetes, y está bajo el efecto del toque de Dios. Padre, gracias por tu amor, por tus misericordias, Señor. Hecho está en el nombre de Jesús. Y la unción está tocando todavía, todo. Oh, no podía mover las manos. Y las está moviendo, sígalas moviendo, que está bajo la unción de Dios. Está bajo la unción de Dios, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. El sanador está en la casa. Lo siento en este lugar para sanarte y tu vida cambiar.
Aquí hay un milagro lindo, precioso. ¿Qué pasó con la chica? El sanador. ¿Qué quiere qué? Que llore por ella. Así, hola, Dios te bendiga, qué preciosidad. Padre, gracias. Gracias, Señor. Aquí una profeta que tú usarás poderosamente, Señor. Todos los niños pasen al altar. ¿Tú eres la mamá? Pues tú eres una nena también. Todos los niños. El sanador está en la... ¿Qué pasó aquí, Albertorio? Lo siento en este lugar para sanarte y tu vida cambiar. Muy bien. Tenemos un viaje bello que vamos a hacer y usted va a ir sano. Sano. Por la llaga de Cristo. Ah, bueno, ellos se fueron para arriba, déjalo. Ellos son del Señor. Ellos siguieron para arriba, pues así es. Oye, te voy a decir algo. Yo te estaba observando. Qué bello. Los niños son de Cristo. El sanador está en la casa. Lo siento en este lugar para sanarte. Todos los líderes de niños suban también. Hola. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? Yuca. Ese se llama Yuca. Yuca. O Luca. ¿Ah? Luca. Ah, es Luca, no es Yuca. Vente. Miren qué belleza. Te pareces a un nieto que yo tengo. Dijo que era yuca, yo entendí yuca. Yo dije, bueno, si es yuca está bien también. Qué bello. Suban con ellos, vayan. Todos los líderes de niños también. ¿Ese es tu nieto? No tiene nada. Pero ya no, ¿verdad? Ya verás que todo va a estar bien. Todos los líderes, sí. Vénganse para acá. Pueden pasar acá. ¿Tú eres la hermanita? ¿Tú eres la mamá? Dios mío, pero ¿y los milagros que estoy viendo son más grandes? Es como el tuyo. Mira para allá, un hombrote ya. Este niño estaba haciendo cable y el swing de la música, tú sabes, lo llevaba a ritmo. Yo estaba pendiente. ¿Dónde están los líderes? Ya subieron, pastor. Y los de JC Club, que también están trabajando con nuestros niños. Para sanarte y tu vida cambiar. Aleluya. Gracias, qué bueno. Mire, hermano, hoy hemos tomado un poquito más de tiempo, pero bien ha valido el esfuerzo. Porque todos los testimonios de sanidad, a medida que usted pueda corroborar, porque yo creo que si Dios ha hecho algo, hay que corroborarlo. Porque no hay que inventar. Dios es Dios. Abigail, qué bueno verte, mi bella. Tú eres un milagro también. Qué lindo. Mire qué belleza. Pero nuestro desafío es que cuando tengamos el próximo congreso de niños se triplique al menos 3 veces, ¿verdad? Mínimo. ¿Cómo tú te llamas? Ilianis. Ilianis. ¿Y ella es tu mamá? No. ¿Tu mamá no está aquí? ¿Sí? Está allá. Mamá de Ilianis está aquí. Allí está. Qué linda. ¿Y tú? No. ¿Qué dijo? Ah, no, es que es poquito. ¿Y usted, señorita? Luyenis. ¿Cómo? Luyenis. Lueni. Muy seria ella.
¿Y acá? Janfiel. Tú eres Adiel. Janfiel. Nene, yo siempre tengo líos con tu nombre y tanto que te quiero. No se ríe. Yo quiero decirle que lo que ustedes montaron ese opening es a otro nivel. Pero tú te fuiste antes. ¿Qué te pasó? Te fuiste primero, ¿verdad? Sí. Está bien. Bueno, extienda sus manos hacia acá. Señor, nuestro corazón se llena de regocijo, de alegría al ver esta niñez y ver estos hombres y mujeres comprometidos contigo, Señor. Te pedimos, Padre bueno, que tú los cubras con tu gracia, con tu bendición, que tú protejas a nuestros niños, que cada mañana cuando sus padres los despiden a sus escuelas y diferentes lugares donde son cuidados, ellos puedan declarar tu bendición y tu protección siempre sobre ellos, Señor. Gracias por sus padres, gracias por estos líderes, gracias por los pastores de esta niñez, Señor. Síguelos ayudando, revelando, dirigiendo, que cada día nos podamos consagrar más a ti para que nuestros hijos sean bendecidos, Señor. Sabemos que estos no son la generación de mañana. Ellos son la generación de ahora, del aquí y de hoy. A través de ellos los maestros, a través de ellos, Padre, sus primitos, su familia van a conocerte a ti, porque ellos dan testimonio de tu grandeza. En el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Adelante, Yaselin. Oh, gloria a Dios. Te guarde, cántalo para ellos. Bendiga, que extienda tu amor, demuestre favor. Dios te... La Senda Antigua, una iglesia para toda la familia. Días de culto, lunes 7 de la noche, culto de oración. 8 de la noche, caminantes. Miércoles 7 de la noche. Viernes, generación antorchas, 7 de la noche. Domingos 10 de la mañana. CTN Internacional, impartiendo vida a las naciones. Oh, gloria a Dios. Esto va para los que están a través de las redes, a través de la radio, a través de tu familia.